Listo. Gracias. Excelente, listo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con las metas en Colombia? Fíjense que cuando vemos las metas, miren, la meta de solo glicada por debajo del 7%, 60% de los pacientes que tienen obesidad y diabetes logran cumplir la meta. Pero eso no se queda ahí. Este estudio que es del doctor Mendivil, igual que el que vimos ahorita, ¿cierto? Todos lo conocemos, por favor, de todos nosotros. Fíjense, demostró la proporción de pacientes que alcanzan la meta triple, que es glicada por debajo de 7, tensión arterial por debajo de 130 y un LDL por debajo de 100, tanto en personas de aseguramiento privado como público. Y miren las tasas, 18% de los pacientes del estado del aseguramiento público logran las metas versus un 26% del aseguramiento privado. ¿Vale? Entonces hay unas metas bastante tristes, ahora lo vemos, que lo comparamos solo con la glicada por debajo de 7, pues por supuesto, 47% y 52% en el privado, que son muy similares a los datos de la cuenta alto costo. Esto fue en el 2019 el estudio, que fue hasta el 2024. Pero tengamos en cuenta que el manejo de la diabetes, y lo que quiero que aprendan de esta charla, es holístico. Va mucho más allá de fármacos, va mucho más allá de la meta en lograr, lógicamente, bajar la glicada, y vamos a hablar un poquito más de todo de manera global. Con gran orgullo les muestro las métricas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, nuestro hospital madre, ¿cierto? Acuérdense que al ser uniandinos somos fundacionales, al ser fundacionales somos uniandinos. Con gran orgullo, fíjense, el centro de excelencia en diabetes de nosotros, tenemos un 40% de cumplimiento de la meta triple. Esto es la meta triple. Listo, muy por encima del aseguramiento privado a nivel Colombia y pues lógicamente mucho más por encima comparando con el aseguramiento público. Acá les dejo un estudio que yo acabo de publicar con el doctor Rosero. Quiero que ustedes vean en la población colombiana, esto es una cohorte de 120.000 pacientes colombianos, colombianos y colombianas, vemos cómo el riesgo metabólico medido con una escala que se llama FINRISK nos puede, digamos, predecir el riesgo cardiometabólico. Fíjense, a medida que yo voy aumentando la escala de FINRISK con riesgo metabólico en mis pacientes, cómo se dispara el riesgo cardiovascular. ¿Por qué es importante este estudio? Porque cuando nosotros estamos en la atención primaria, seamos generales, familiaristas, internistas, lo que ustedes vean en el momento de aterrizaje inicial es de una gran precisión poder hablar del riesgo estimado cardiovascular. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque acuérdense que cuando ya estamos hablando de una nueva generación de la diabetes, es una diabetes que manejamos holísticamente el paciente, donde en los últimos 4 o 5 años se ha hablado mucho de la importancia del control del peso, y cuando hablo del control del peso hablo más de la composición corporal, y sobre todo con el último boom, que eso parecemos niños chiquitos en medicina hablando del síndrome renal metabólico. Es importante entender los beneficios más allá del control glicémico. Cuando elegimos la terapia para nuestros pacientes, no solo vamos a buscar bajar la glicada por debajo de 7, sino buscar optimizar la función renal, optimizar la función cardiovascular, optimizar el riesgo cardiometabólico. Hablamos un poquito del desarrollo de la diabetes. Ahí tenemos unas opciones, factores genéticos, ¿cierto? Distrofia miotónica, ataxia telangiectasia, síndrome de Alstom, Mendel-Rapson, cualquier cantidad. Síndrome ovario poliquístico, que tiene un gran origen genético, resistencia insulina tipo A, que es muy más común, es la menos infrecuente, esa que acabo de mostrar en nuestro medio. Y tenemos adquiridas donde tenemos que trabajar. Tejido adiposo disfuncional que se llama adiposopatía o obesidad, que es exactamente lo mismo. Envejecimiento, acuérdense que tenemos unas células finitas pancreáticas productoras de insulina, ¿cierto? Nuestras células tipo beta no son infinitas, no se regeneran, no duran toda la vida. Yo siempre hago una analogía a los pacientes, cuando damos la clase en quinto semestre de diabetes y ejercicio, hagan de cuenta que tenemos un cheque de 10 millones de dólares. Algunos llegaremos a los 50 sin un peso, otros moriremos y tenemos 49 millones de dólares. Y de eso dependerá muchas cosas genéticas y epigenéticas y de hábitos a lo largo de la vida. Y ahí vamos a aclarar algunas dudas que pasan con algunas terapias como agonistas de GLP-1 en pacientes que no son diabéticos. Vamos a hablar un poquito de agotamiento pancreático, vamos a hablar por qué es importante optimizarlo con dieta, por qué es importante optimizarlo con nutrición. Sedentarismo, imbalance nutricional, y vemos estas tres, se asocian mucho con la adiposopatía. Medicamentos, dietas altas en sodios, lipotoxicidad, esta es espectacular, también tiene que ver con la adiposopatía, que la vamos a ver un poco. Glucotoxicidad, etc. Todo esto es para contarles por qué hablamos de la diabetes tipo 2 en un contexto, fíjense acá, tanto modificable como no modificable, y el factor modificable más importante va a ser el control del tamaño y la cantidad del tejido adiposo, o la adiposopatía, o la obesidad. Ese va a ser el verdadero, digamos, como meollo del asunto. Cuando vemos una expansión del tejido adiposo, que ya vamos a entrar en detalle, vamos a ver una gran inflamación, una resistencia a la insulina, una hiperglicemia sostenida por una subsecuente resistencia a la insulina. Aquí les dejo este articulito que es muy bonito, me gusta mucho, ahora sobre la fisiopatología.
pues como más como recorderis de todo esto que venimos aprendiendo. El doctor Mendía hace un muy buen trabajo en bioquímica hablándonos un poquito sobre resistencia a la insulina, luego lo vemos en fisiología y en quinto semestre pues empezamos a entender ya la integración de todo esto. Y acá quiero hablarles de un tema que se llama la memoria metabólica. Esta memoria metabólica es clave tanto en obesidad como en diabetes. En diabetes hablamos de memoria o legado metabólico, en obesidad hablamos de adaptación metabólica, que son los puntos de control que pone nuestro cuerpo para mantener el peso, ¿cierto? Que eso es la adaptación metabólica en el contexto de la obesidad. Y en el contexto de la diabetes hablamos del legado o la memoria metabólica, que es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hablar de diferentes terapias. Por ejemplo, en el contexto de un paciente con obesidad y diabetes, una cirugía bariátrica le otorga una protección que se llama legado metabólico. Y es que a pesar de que el paciente recupere el peso, tiene una protección a nivel de la resistencia a la insulina por otros factores hormonales que estamos viendo en todas estas rutas de manejo. ¿Listo? Y también tiene que ver con muchos efectos de glicorización a nivel de vasos, a nivel de proteínas, a nivel de diferentes factores que terminan por determinar cómo va a ser nuestro desenlace en la edad. Y pues esto sí sobra decir de los que todos lo conocemos, el desenlace son fatal, tanto complicaciones micro como macrovasculares. Sabemos que la diabetes es un desastre metabólico en todo aspecto. Calidad de vida, enfermedades mentales, cualquier cantidad de cosas. ¿Qué podemos controlar? Pues bueno, hablamos de la obesidad y ahí viene una pregunta rápida. ¿Qué vino primero? ¿Si el huevo o la gallina? Es decir, hablamos de primero la obesidad o la diabetes. Cuando vemos esto, acá hay una retroalimentación positiva a mayor diabetes, mayor obesidad y a mayor obesidad, mayor diabetes. Y si vemos todo este proceso, casi que podemos hablar de una perpetuidad de enfermedades. Hay un término que se utiliza en coagulopatías y en inmunoterapias que es simbiosis metabólica. También me gusta extrapolarlo a este contexto porque es una simbiosis metabólica. La obesidad alimenta la diabetes aumenta la obesidad y realmente ninguna es primero que la otra. Tanto la diabetes puede preceder la obesidad como la obesidad puede preceder la diabetes. Entonces vamos a empezar un poquito de lipogénesis como efecto y diabetes como causa. Es decir, cómo mi estado de obesidad me puede llevar a el tema, perdón, cómo mi diabetes me puede llevar a desarrollar obesidad. Dos principales rutas metabólicas que tenemos que aclarar y recordar rápidamente, una que es dependiente y una que es independiente de insulina. Y ambas ocurren en un contexto tanto hiperinsulinémico como hiperglicémico, ¿vale? Acá tenemos un hepatocito y un adipocito. Esta ruta dependiente de insulina todos la conocemos, acá tenemos nuestro receptor de insulina, ¿cierto? Acá tenemos todas las quinasas que se derivan de todo esto y sabemos que la insulina tiene factores importantes como inhibe la glicogenólisis, ¿cierto? Cuando tenemos insulina, no se ve la glicogenólisis. Aumenta la síntesis del glucógeno, ¿cierto? Disminuye la gluconeogénesis para que nuestro hígado empiece a absorber todo esto. Esta es la que es dependiente de insulina, todos la conocemos y la tenemos al derecho y al revés, claro. ¿Qué pasa con el adipocito? ¿Vale? Cuando vemos en presencia de insulina pasan dos cosas importantes. Primero se inhibe la lipólisis a nivel del tejido adiposo y empieza a haber una esterificación aumentada. Si te acuerdan de este LPL, que la vimos en bioquímica con el doctor Mendivil, la LPL1, la lipoproteína lipasa endotelial, lo que hace es coger los ácidos grasos que exporta nuestro hígado, ¿cierto? Y acumularlos en nuestro tejido adiposo, ¿vale? Entonces la función de la insulina va a ser meramente anabólica de almacenamiento. Y si seguimos toda la ruta, ¿cierto? Hace que nuestro hígado empiece con esa glucosa, active la glicólisis, ¿cierto? Con todas estas proteínas vinieron de respuesta a los carbohidratos, empieza a subirse, obviamente, la producción de ácidos grasos que se exportan a sangre. Todos la conocemos, disminuye la beta-oxidación, etcétera, punto y coma, todos conocemos esta ruta. ¿Qué pasa con la vía independiente de insulina? Recuérdense que el hígado, por ejemplo, ¿cierto? Algunos transportadores pueden tener esa glucosa e independiente del receptor de la insulina, con o sin insulina. Fíjense que podemos activar la ruta directa a través del GLUT2 de las proteínas de unión de respuesta a los carbohidratos, ¿cierto? Que termina activando la glicólisis, ¿cierto? Y subiendo, obviamente, la de novo lipólisis, que llaman acá. ¿Listo? Y termina produciendo, digamos, ácido graso en nuestro hígado, nuestros hepatocitos, que termina por exportarlo a nivel de sangre. A nivel del adipocito, fíjense que lógicamente vamos a tener nuevamente inhibido, y acá es importante tener algo en cuenta. Recuerden que el adipocito es mucho más sensible a la insulina que cualquier otra célula. Y no solo el adipocito, ahora en general el metabolismo de los lípidos es mucho más sensible a la insulina que el metabolismo de los carbohidratos. Por eso es que en la resistencia a la insulina en diabético tipo 2 inicialmente vamos a tener hiperglicemia sostenida, esa dificultad manejando la glicemia y posiblemente desarrollemos obesidad. Fíjense que acá empieza a acumularse, acumularse, acumularse.
pero solo hasta estadios muy tardíos de una resistencia a la insulina, que se llama la insulinopenia, vamos a empezar a ver pérdida de peso, ¿vale? Es porque ya es tan resistente a la insulina en nuestro cuerpo que hasta el adipocito se vuelve resistente, o el metabolismo de los lípidos. Y recordemos una cosa, la tasa es más o menos 10 a 1. Es entre 9 y 10 veces más sensible el metabolismo de los lípidos adipocitos que otros, que el metabolismo de los carbohidratos o otras células, ¿vale? ¿Qué pasa en resistencia a la insulina? Cuando empezamos a tener una resistencia a la insulina a nivel del hepatocito, ¿cierto? Se dice cómo se altera esta gráfica, ¿cierto? Quiero que vean aquí varias cosas. La producción de glucógeno empieza a disminuir, ¿listo? Y aquí lo vamos a ver por diferentes cosas. FOXO1 se desinhibe, al desinhibirse FOXO1, fíjense que se altera por completo el metabolismo del glicógeno y empieza a haber una glicogénolisis, ¿listo? Al haber una glicogénolisis, nuestro hepatocito no solo va a empezar a vertir en sangre lípidos, sino también carbohidratos, glucosa. Esto va a empezar a producir y producir y producir con la glicogénolisis. Entonces vamos a tener diferentes alteraciones donde la glucosa también empieza a salir del hepatocito. Entonces no solo seguimos exportando ácidos grasos libres, sino exportamos también glucosa a la sangre, ¿vale? Y lo mismo vemos acá. A nivel del adipocito, ¿qué pasa en la resistencia? Acá dependiendo del nivel de resistencia. El LPL1 sigue activa, sigue siendo acumulación de ácidos grasos para ensancharse, pero dependiendo del nivel de resistencia podemos desviarnos más hacia una esterificación en crecimiento o hacia una lipólisis. Y esta lipólisis vuelve a producir más y más salida de ácidos grasos libres que generan inflamación, que genera quimiotaxis de células de inmunitarias que terminan aumentando la resistencia y empieza un ciclo de fermentación positiva. Aquí estamos hablando en detalle como para que sea más sencillo entender. Y todo esto en un contexto crónico desarrolla la adiposopatía, que es la inflamación del tejido adiposo y crecimiento del mismo. O sea, desarrollamos obesidad desde la resistencia a la insulina. Ahora, ¿qué pasa desde la obesidad como causa y la diabetes como efecto? Al revés, fíjese que tenemos factores endógenos y exógenos que son muy similares a los de la diabetes. No existe el sobrepeso, por favor, olviden ese término. Desarrollamos una preobesidad donde podemos intervenir con prevención y promoción y con el tiempo llegamos a la obesidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el tejido adiposo? Aprendemos estas tres cosas, una balanza entre hiperplasia y hipertrofia, fibrosis y lipólisis que determina nuestra enfermedad adiposito. El exceso del tejido adiposo y acumulación anómala o ectopia, por ejemplo, hígado graso, grasa intramuscular, que es el principal factor. El adipocito enfermo es porque falla en expandirse, es decir, falla en crecer, falla en hacer una hipertrofia, genera una hipoxia, genera una quimiotaxis, genera inflamación, ¿vale? Y aquí lo vamos a ver. Cuando empezamos a subir peso, una hiperplasia o la hiperplasia subcutánea o digamos, en almacenes fisiológicos del cuerpo, que son la grasa visceral, la grasa subcutánea, no va a tener ningún problema. Si empezamos a hacer hiperplasia de depósitos fuera de estas zonas, que son las áreas ectópicas, ya hay inflamación. Y la hipertrofia, cuando el tamaño del adipositario supera la capacidad de nuestro cuerpo de oxigenar ese adipocito, empieza a haber una hipoxia de bajo grado que termina causando una inflamación. Esa inflamación causa porque esa hipoxia genera agentes reactivos de oxígeno que empiezan a llamar una quimiotaxis de células del sistema inmune que se nos pegan con los macrófagos al adipocito y empiezan a tener resistencia a la insulina. ¿Vale? Y ahí tenemos la adiposopatía, fíjense. Cuando tenemos el incremento, empieza a haber esa hipoxia, empieza a haber una liberación de adipocitoquinas que son proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral tipo alfa, MSP1, interleuquina 8, 6 y 1 beta, que empieza a ser una quimiotaxis de estos macrófagos que se nos pegan al adipocito y nos causan esa resistencia a la insulina. ¿Vale? ¿Y qué pasa con esa resistencia a la insulina? Ya lo vimos en el gráfico anterior. Dependiendo del cierto grado de la resistencia a la insulina, puede haber o no más liberación de lipólisis desde el adipocito que termina llegando al hígado, ¿cierto? Y generando un ciclo de retroalimentación positiva que causan diferentes como resistencia a la insulina, ya teníamos, que obviamente causa mayor desarrollo de este proceso hepática y otro tipo de alteraciones que tenemos que empezar a analizar. Entonces, síntesis, para resolver todo esto. Si me tienen fe, esto es un hepatocito y acá tenemos un adipocito, ¿cierto? Entonces, en un estado de hiperinsulinemia y hiperglicemia, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa a nivel de nuestro hepatocito? Empieza a aumentar la lipogénesis, de nuevo, ¿cierto? Ya sabemos que nuestro hígado empieza a producir esos ácidos grasos, baja la gluconeogénesis y sube la glucogenogénesis, ¿cierto? Es decir, produzco glucógeno y lo almaceno, disminuyo la probabilidad que mi hígado empiece a construir azúcar y aumento la producción de ácidos grasos de mi hígado. Todo esto hace que mi hígado saque a sangre triglicéridos, ¿correcto? Ácidos grasos libres. En el adipocito
hiperglicemia con triglicéridos, aumenta la lipogénesis e disminuye la lipólisis. Es decir, empezamos a aumentar la obesidad. Entonces ya sabemos cómo hiperinsulinemia y hiperglicemia constantes nos llevan a la obesidad. Con hiperglicemias sostenidas y factores genéticos que a veces pues, vienen de base, tenemos la resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina, ¿qué hace? Que se aumente obviamente los estados hiperinsulinémicos y hiperglicémicos en sangre. Y acá se crea un primer ciclo de retroalimentación positiva. Mayor resistencia a la insulina, mayor hiperinsulina hiperglicemia, mayor hiperinsulina hiperglicemia, mayor resistencia a la insulina. Esto a nivel adipositario, ¿qué causa? En contexto sostenido, más resistencia a la insulina, fíjense cómo se altera. La glucogenogénesis empieza a disminuir, no aumentar. La gluconeogénesis empieza a aumentar, no a disminuir. Y se mantiene la lipogénesis. Entonces tenemos nuestro adipocito produciendo triglicéridos y ahora produciendo azúcar que vierte sangre, por decirlo así. La lipogénesis sigue aumentando, sigue sosteniéndose. A nivel adipositario la lipogénesis aumenta y si hay mucha resistencia a la insulina, la lipólisis también aumenta. Y es paradójico. Nuestro adipocito almacena y a la vez exporta más ácidos grasos en sangre. Mayor ácidos lipólisis, mayor ácidos sangre, mayor ácidos grasos en sangre, hace que nuestro hígado también aumente la lipogénesis, aumenta la vertición de triglicéridos, los triglicéridos aumentan la lipogénesis del adipocito y la lipogénesis adipositaria aumenta la lipólisis y se crea el segundo circuito de retroalimentación positiva. Mayor lipogénesis adipositaria hace que nuestro hígado aumente la lipogénesis, hace que nuestro hígado también bote más triglicéridos a sangre y termina creando el ciclo. Ahora, más resistencia a la insulina genera inflamación. Esta inflamación aumenta la resistencia a la insulina y causa la adiposopatía. Y se crea el tercer circuito de retroalimentación positiva. Todo esto es como causamos de diabetes a obesidad y obesidad a diabetes. Y podemos hacerlo en reversa, es que la obesidad entonces aumenta el tejido adiposo, aumenta el tejido adiposo, aumenta la inflamación aumenta la resistencia a la resistencia a la insulina aumenta y empezamos en reversa a hacer todo lo que acabamos de explicar para que vean que es bidireccional y dependerá del paciente. Entonces, tanto un paciente que vive con obesidad no puede desarrollar diabetes como viceversa. Ahora, no hablemos de peso, hablemos de composición corporal. Fíjense que en un mismo índice de masa corporal podemos tener diferentes composiciones corporales de los pacientes. ¿Listo? Desde el obeso sarcopénico hasta el fisicoculturista. Y eso va a depender de los factores genéticos, de cómo está mi paciente, porque el peso no me dice nada. ¿Listo? Me dice cuánta grasa tiene y cuánto músculo tiene, lo que importa. Y fíjense que en la tabla del índice de masa corporal, a los extremos tenemos un excelente rendimiento diagnóstico, pero hacia la mitad, que es donde está el 60, 70, 80% de la población colombiana, sobrepeso y obesidad, grado 1, no tenemos un buen rendimiento diagnóstico. Es una zona gris que nos toca interpretar con mucha cautela porque tiene un bajo rendimiento diagnóstico. Dicho otras palabras, les muestro a Christian Bale, 1,83, 52 kilogramos, un IMC de 15,53. Ustedes ven a este sujeto, es un actor que todos conocemos, y con total seguridad tiene bajo peso, con total seguridad tiene poca grasa, con total seguridad tiene baja masa muscular, y uno lo ve y uno dice, oiga, parece un zancudo. Mismo paciente, 40 kilos después, IMC 28,4, diagnóstico clínico sobrepeso, ¿cierto? Entonces, si ustedes no ven el paciente y lo ven solo en los números, mande la nutrición porque tiene un factor de riesgo cardiovascular por sobrepeso. Ciertamente no tiene sobrepeso por ningún lado. Dwayne Johnson, 1,95, 118 kilogramos, 31 de IMC. Diagnóstico clínico, obesidad grado 1. Lo mandamos a consulta con medicina interna familiar o endocrino para que le inicie agonistas de GLP-1 para pérdida de peso por obesidad grado 1. Ciertamente no tiene nada que ver con la obesidad. Ronnie Coleman, 1,80, 145 kilogramos, 44 de índice de masa corporal, obesidad grado 3, cirugía bariátrica. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva de composición corporal, no tiene nada que ver. Ahora, esto no es un estado correcto de salud. Pues, dependerá de muchos factores, pero es como para ilustrarles por qué el peso no me dice nada de la composición corporal. Ahora, es más probable encontrarme un obeso de IMC 44 que un Ronnie Coleman en consulta, por eso les decía que a los extremos tienen mejor rendimiento, pero cambien su mentalidad de enfocar la obesidad basada en índice de masa corporal y hablemos más de perímetro abdominal. Hablemos más de cuánta grasa tiene mi paciente. ¿Listo? Miren, este es otro estudio que publicamos aquí en, en Colombia, que hablamos de en el contexto colombiano. Quiero que miren cómo predice el índice de masa corporal, la grasa y el músculo. Es un predictor. Nuestro IMC a nivel Colombia es un predictor medianamente decente de la adiposidad, mide 89% nos da el R cuadrado. Pero cuando lo vemos de la masa muscular es nulo, paupérrimo.
Y acá me lleva a dos cosas. Primero, que somos una población muy sarcopénica en términos de cantidad. El colombiano realmente no es muy muscular. Esto es un, son 3.500 pacientes que cogimos en un análisis. Pero fíjense que nos sirve un buen tamizaje de adiposidad. Es como para que entendamos cómo se comporta nuestra población, porque la mayoría de cosas que tomamos en decisión en la clínica son extrapolaciones de otras poblaciones que no son latinas. Todo esto para concluir que la obesidad es básicamente un balance metabólico entre cuánto me inflama mi tejido adiposo, porque como ya vimos, y cuánto me inflama mi masa muscular. Y aquí es donde empieza el discurso de tratamiento más allá de los medicamentos. Siempre que yo pierdo peso, no siempre se pierde músculo. Y ahí es importante la composición corporal, porque yo tengo un paciente que tiene diabetes, tiene un sobrepeso, no me importa la composición corporal, lo empiezo a tratar, le inicio mis medicamentos, aplicamos un tris breve de medicamentos, llega a mi consulta, uy, pero hice 3 kilos, te felicito, va súper bien. Y cuando llega una composición corporal, esos 3 kilos los perdió de músculo, no de grasa. ¿Me sirve? No, no me sirve. Está en mucho peor estado que estaba anterior. Entonces tenemos que entender que no solo una parte inicial, qué fenotipo tiene mi paciente, sino longitudinalmente cómo responde ese paciente. ¿Vale? Es otro estudio que también acabamos de publicar con la clínica y Fundación Santa Fe de Bogotá, donde entendemos que hay 4 fenotipos longitudinales de respuesta de cara a la composición corporal. Y fíjense que en diabetes es importante entender por qué la relación tan grande con obesidad, ya lo vimos, y fíjense que la prevalencia de diabetes aumenta también de la alimentación, muchos factores, y hay unas susceptibilidades individuales. Hay unos umbrales, que es lo que llamamos, por ejemplo, el umbral de adiposopatía o de expansión adipositaria, y es que tanto yo puedo acumular tejido graso sin empezar a generar problemas de resistencia a la insulina, inflamación, etcétera, punto y coma. Brevemente, metas de diabetes, aquí no me voy a extender mucho porque la de charlas contables mucho más allá de los fármacos. Todos seguimos sabiendo cómo se diagnostica la diabetes, glicada más de 6,5 o glicemia en ayunas más de 126, ¿cierto? Y con un ayuno de 8 horas o la carga de glucosa. Todos la conocemos, acá tenemos las dos, digamos, guías más, a mi criterio, más completas, la AAC y la ADA. La europea también me gusta mucho, pero me gustan más estas dos, ¿cierto? Acabamos de las metas son individualizadas, no es un número estricto, por eso es que a veces uno critica en la gente tanto costo listo, usted no puede llegar por metas, por edades, por comorbilidades, y fíjense que en pacientes mayores o complejos, muy enfermos, ya ni siquiera nos importa la glicemia en un paciente diabético, ya nos importa es controlar otro tipo de cosas, mejorar la calidad de vida, mejorar la protección cardiovascular, mejorar la protección renal, porque en algunos pacientes no podemos medirlos con la misma regla y llevarlos, es que tengo que llevarte por glicada bajo el 7. Claro, si tengo un paciente joven sin ninguna enfermedad, una diabetes de no, pues nos vamos a ir muy agresivos a buscar una casi una remisión. En un paciente ya adulto mayor, digamos que está post-trasplantado, que ya tiene enfermedad renal importante, pues seguramente ya ni siquiera pensemos en las metas de glicosida. Y cada vez hablamos de algo más importante que es tiempo en rango. El tiempo en rango de las glicemias es mucho más importante que una glicada, que es solo un promedio de los últimos 90 días de glicemias en nuestro cuerpo. Si ustedes miran la matemática, pacientes que hagan muchas hiperglicemias, pero que también hagan muchas hipoglucemias, la glicada técnicamente no va a cambiar, ¿cierto? Eso no significa que esté en un mejor estado de salud. Les doy un ejemplo. Si yo tengo un paciente que tiene una glicada de 6,8, 7,1, y versus uno que tiene 7,6, no, el de 7,1 va mucho mejor. Pero a los dos les pongo un implante de monitoreo continuo de glucosa y me doy cuenta que es que el que están en 6,8, 6,9 tiene una variabilidad terrible y el que está en 7,6 o 7,8 no. Le tiende a ir mejor al que está con menos variabilidad. ¿Listo? Entonces el tiempo en rango es una meta mucho más sensata de cara a la diabetes. Y ya hoy tenemos unos dispositivos como el Freestyle 2 Libre, por ejemplo, que ya se conecta al celular, ni siquiera hay que conectarlo y en tiempo real por Bluetooth le va mandando toda la información por este lado. Ahora, hablemos un poquito de los algoritmos de tratamiento. Aquí pongo los de la AAC del 2023, que fue una revolución a nivel de la medicina, donde dijeron, oiga, ya no, metformina de primera terapia. ¿Vale? Ahí eso fue una revolución de muchas sociedades donde dijeron, como así, la metformina, confiamos, metformina es el santo grial de la diabetes, y muchos debates se extinguieron desde ese lado. ¿Por qué me gusta este algoritmo? Porque este algoritmo es más allá de la glucosa, no es glucosocéntrico. Aquí ya debemos de enfocar a un paciente que son de metas independientes más allá de la glicemia. Cuando quiero buscar una reducción en riesgo cardiovascular, cuando quiero buscar un paciente que tiene falla cardíaca, que tiene un paciente con antecedente de enfermedad, por ejemplo, o riesgo de hacer una ACV o una enfermedad cerebral o enfermedad renal crónica. Listo, por eso me gusta mucho este algoritmo, pero si lo vemos desde otra perspectiva con el de la del 2025, tiene que ver lo mismo. Entonces hablamos de cuál es la meta, listo.
tengo un paciente diabético, mi meta es control del peso porque es un paciente con obesidad o es control de riesgo cardiovascular porque tiene falla renal crónica o tiene falla cardíaca o tiene riesgos o diferentes alteraciones, elegiré mi medicamento dependiendo de esto. ¿Listo? Todo esto es para contarles que ustedes deben elegir la terapia farmacológica pensando en los beneficios más allá del control glicémico. ¿Listo? Yo tengo un paciente que es diabético y además tiene una enfermedad renal crónica, seguramente me voy a ir con un SGLT2 que ya tiene una evidencia de enfermedad renal crónica. Si yo tengo un paciente que además tiene falla cardíaca, pues busco medicamentos que tienen evidencia en falla cardíaca como el SGLT2. Si yo tengo un paciente que además de la diabetes tiene obesidad y tiene enfermedad renal, pues seguramente elegiré un medicamento que optimice esas dos cosas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, veníamos de una época que teníamos medicamentos que solo controlan la glicemia, como los de MP4, ¿cierto? Pero que no nos muestran beneficios en otras áreas. Entonces, han entrado en desuso. No significa que no los usemos. Seguimos utilizándolos en pacientes que son muy delicados, en pacientes adultos mayores, porque tienen un perfil de seguridad excelente. Pero si yo tengo que elegir un medicamento que tienen la misma o inclusive más o menos por muy poquito control glicémico, pero es que además de protege el riesgo cardiovascular, además me evita que tenga nuevos eventos cardíacos, pues voy a elegirlo con total seguridad, ¿vale? Y de eso se trata cuando escogemos ese medicamento. Y hoy en día hablamos de la mitigación de la estatosis hepática. La estatosis hepática no alcohólica o la alteración hepática metabólica hoy en día, eso le cambian de nombres cada ratico. Eso no es nada más y nada menos que adiposopatía. Llévense esta frase, digamos, de para la vida. El hígado graso no alcohólico es obesidad por definición. ¿Listo? Es grasa ectópica. Grasa ectópica es igual a grasa que inflama. Ya hablamos de adiposopatía, entonces por definición eso es obesidad. ¿Listo? Parece que la obesidad se define como un exceso anormal, de acumulación anormal o mucha de tejido graso en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, esto no vamos a detallarlo mucho acá porque no quiero hablar ahorita tanto de medicamentos, porque mi enfoque es irnos más allá de los medicamentos, pero es para que tengan en su cabeza que hoy en día, 2025 y en adelante, escogemos la terapia farmacológica de diabetes pensando en las demás metas más allá de la glicemia de nuestro paciente. ¿Vale? Y tenemos un arsenal completo. ¿Listo? ¿Y qué es bonito de la diabetes que tienen que tener en cuenta? Hay unos efectos que son de clase, pero también unos efectos que son de moléculas. ¿Listo? Por ejemplo, me voy con los GLP-1s. No todos los GLP-1s tienen impacto en peso. No todos los GLP-1s tienen impacto cardiovascular. ¿Listo? Entonces, dependiendo, hay unos efectos que son de clase en todas las moléculas que aplican, control de la glicada, otras cosas, pero hay unos efectos que ya son de molécula. ¿Listo? Que tendríamos que tener en cuenta. Y lo mismo pasa con los ISGLT2. Uno puede decir, hay unas cosas que son efectos de clase, correcto, porque son los mismos mecanismos, pero también hay unos efectos que son diferentes de moléculas. Por ejemplo, si yo comparo dapaglifosina con empaglifosina, empaglifosina es mayoritariamente receptor SGLT2, pero digamos la dapa sí tiene un poco de efecto en SGLT1 y eso cambia de una vez muchos perfiles clínicos. Desde mi perspectiva, cuando hablamos, por ejemplo, de cetosis hepática, ¿cierto? El metabolismo hepático es 3 veces más alto de la DAPA sobre el EMPA. Eso explica por qué le va mejor en hígado graso que la EMPA. ¿Sí me hago entender? Entonces tienen que tener en cuenta esto cuando hablamos de elegir medicamentos. Pero fíjense, ¿y ahora qué hacemos? Tengo todo el arsenal de medicamentos y fíjense, la ADA 2025, este capítulo 5 que sí les recomiendo que lo lean cuando si quieren hablamos con Gaby, yo se los paso que le tengo en PDF para que si no, esto es gratis de acceso a todo el mundo, ya nos hablaba del manejo integral. Entonces, ¿qué es ese manejo integral? Tenemos el perfil médico, que ya lo vimos rápidamente, no iba a detallarme ahí, que si tengo un paciente con falla renal, con falla cardíaca, voy a elegir un SGLT2 o un GLP-1. Si es falla cardíaca, definitivamente un SGLT2 que tenga evidencia en falla cardíaca, ¿cierto? Pero estamos olvidando esas tres cosas: el estado nutricional, el estado mental de mi paciente, cómo es su comportamiento y el estado funcional, actividad física y ejercicio. Y una crítica que hacemos hoy en día a la medicina es que nos estamos volviendo excelentes entrenando para trabajar para la industria, como médicos, como especialistas. ¿Listo? ¿Qué vemos en un fellow? ¿Qué vemos en una residencia? ¿Qué dice el estudio? ¿Qué dice el CELEC? ¿Qué dice el SCALE? ¿Qué dice el EMPARRE? ¿Cierto? Y olvidamos el manejo más allá de los medicamentos. Acuérdense que nosotros somos médicos no para formular medicamentos principalmente, sino para hacer un manejo integral y holístico de los pacientes. Entonces, empecemos por la nutrición. Esta frase es mi favorita de la medicina: deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Y todas las enfermedades empiezan en el intestino, decía Hipócrates, nada más y nada menos. Entonces vamos a hablar sobre la terapia médica nutricional, que es precisión. ¿Listo? 3 puntos que tienen que tener en cuenta la terapia médica nutricional. Primero,
balance energético. ¿Cuántas calorías le voy a dar a mi paciente? Segundo, ¿qué distribución de macronutrientes? ¿Es lo mismo consumir una dieta a base de proteínas que a base de carbohidratos que a base de grasas? Y tercero, ¿qué esquema voy a utilizar? Voy a utilizar una cetogénica, una nórdica, una mediterránea, una pescetariana. Voy a utilizar la dieta de Viper. Voy a hacer la dieta de TikTok que me recomendaron con cerveza y helado. Es lo que sí tengo que entender. Pero todo se basa en estas tres categorías, que es como el ABC nutricional para el manejo de la obesidad y la diabetes que acabamos de publicar también. Entonces, primero, dietas muy hipocalóricas, como el estudio, este estudio de diabetes, no me acuerdo el nombre, que lograron remisión con esas muy hipocalóricas, Lucas Head creo que se llamaba. Eh, es terrible. ¿Por qué? Está la teoría de Forbes. Fíjense, si yo tengo muy poca grasa y hago una pérdida de peso muy agresiva, la mayor pérdida de peso va a ser de la masa muscular. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con dietas muy bajas en calorías de ahora en adelante. Lo primero que se tienen que preguntarse es cuál es la meta de mi paciente. Si yo tengo un paciente diabético de muy bajo peso, sarcopénico, frágil, pues yo no le voy a hacer una dieta de restringir de calorías, voy a buscar una hipercalórica, entonces subirlo de peso, no subirlo de grasa, subirlo de masa muscular idealmente. Entonces, seguramente le doy una dieta hiperproteínica con algunos suplementos que me ayuden a recuperar esa masa muscular con algún ejercicio para lograr optimizar el control de diabetes en paciente. Capaz que tengo un paciente obeso, pues le doy una dieta hipocalórica para disminuir la adiposidad del paciente. Y si tengo un paciente que no es obeso y tampoco es de bajo peso, le hago una composición corporal. Me doy cuenta que tiene más grasa de la que debería tener, pero entre un peso normal, me voy por una dieta eucalórica y luego lo que se llama una recomposición corporal. Distribución de macronutrientes, regla de oro para la vida, para la obesidad, para la diabetes, para la hipertensión, para el cáncer, para lo que a ustedes se les ocurra, disminuye al máximo el consumo de carbohidratos de cualquier tipo. Punto. Entre menos carbohidratos consumamos de origen almidonado, harinas, panes, lo que sea, va a irnos mucho mejor en la vida. Esto no significa que yo sea fan del doctor Viper ni nada faltaba, pero ya les vamos a ver por qué hablamos de eso. Proteínas, la recomendación es bastante pobre, es de 0,8 a 1 kilogramo sobre día, eso es muy poquito. Eso es lo mínimo necesario que entre un ser humano. Y las dietas hiperproteicas, e inclusive en pacientes con alteraciones renales estadio 3A, podemos jugar con 1,2 hasta 1,5 gramos por kilogramo de peso ideal. Y acá sí se calcula con el peso ideal, es decir, el rango del peso a 25 índice de masa corporal. ¿Listo? Ahí podemos jugar con de 1,2 a 1,5 en pacientes em, de cualquier tipo. Y si no tiene comorbilidades renales, si el paciente no tiene nada en el riñón, está completamente normal, podemos subir hasta 2,2 gramos por kilogramo de proteína sin ningún problema, con total seguridad. Cuando tenemos un exceso de proteína, tenemos una mayor pérdida de peso y tenemos una mejora de composición corporal en un paciente sarcopénico, alteraciones ya de muy bajo peso, solo con aumentar el consumo de proteína ya vamos a recuperar la masa muscular sin estímulo. El resto de las personas que no tenemos sarcopenia requerimos, además de una buena nutrición de proteína, hacer ejercicio. Bueno, y fíjense por qué. Dietas altas en proteína, ¿cierto? Me aumentan los aminoácidos en sangre, me aumenta la distribución de diferentes hormonas, liberación de diferentes hormonas como el GLP-1, el CCK, el PPY. El GLP-1, recuérdense que es endógeno, se produce en las células intestinales, ¿cierto? Aumenta la gluconeogénesis, aumenta la cetogénesis, aumenta la tasa metabólica de reposo y termina en dos cosas. Me da la saciedad, lo que hace que consuma menos y hace que yo gaste más energía. Entonces tengo una combinación perfecta para optimizar mi composición corporal. Y además preservo mi masa muscular por los aminoácidos de cadena ramificada. No les voy a preguntar cuáles son porque no quiero que me lo de cabeza. Distribución de macronutrientes, carbohidratos. Entonces, regla de la vida. Yo se las regalo en tres categorías. Baja en carbohidratos, que son menos de 200 gramos día. Muy baja en carbohidratos, menos de 150 gramos al día. O sin carbohidratos, que yo llamo de las harinas, que son solo vegetales y verduras en este caso, y frutas, perdón, menos de 100 gramos al día. Aquí, en este rango, entra la infame y muy mala famosa dieta cetogénica, que es la mejor nutrición que existe, bien utilizada. ¿Listo? Siempre preferir carbohidratos de baja carga glicémica. No índice, carga glicémica. ¿Listo? Y las grasas, realmente uno nunca debería superar más del 40-45% del valor calórico nutricional diario de grasas. Y vamos a hablar de por qué un poquito. Entonces, fíjense este estudio. Ese es efecto de una dieta reducida en carbohidratos, ¿cierto? Versus una eucalórica versus una dieta hipocalórica clásica en mujeres con síndrome ovario poliquístico. Cuando vemos esto, fíjense que solo, a pesar de que no le estoy quitando calorías, solo con cambiarle la distribución de macronutrientes, miren el cambio tan ridículo que tuvimos en la grasa corporal. ¿Listo? Y la preservación de la masa magra.
Entonces, no importa cuánto como, importa más lo que como, ¿vale? Y fíjate, tanto en la grasa subcutánea como en la intraabdominal hay una mayor pérdida de grasa cuando solo como lo mismo que yo tengo, pero quito los carbohidratos y como más proteínas y grasas. Entonces no es tan simplista la regla que es cuánto como versus cuánto gasto, sino venga, qué tipo de cosas como por lo que acabo de explicar. Más proteínas hace que yo gasto más calorías, el metabolismo de las proteínas no es 100% energético como, bueno, o 95-90% energético como si con los carbohidratos, el de los lípidos es un poquito más alto. Y la última fuente de energía que como nosotros es la proteína. Realmente todo necesitamos proteína para todo nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo prioriza otras fuentes de energía antes de usar las proteínas. Y en diabetes, desde luego, fíjense, una dieta muy baja en carbohidratos le va mucho mejor que una dieta alta en grasa. ¿Listo? Mucho mejor, por mucho, tanto en el control glicémico, control de peso, control de todas las cosas. ¿Qué dice la evidencia del índice y la carga? La evidencia es bastante heterogénea, realmente no es muy fuerte, pero pues como todo en los estudios de medicina, realmente estudiar cosas de nutrición es bastante difícil. Entonces, recomendación, busquen baja carga glicémica. Les voy a contar este estudio, cómo la industria del azúcar manipuló la ciencia de nutrición. Eso salió en el New York Times. Les voy a contar sobre el proyecto 226, por allá habla de que los, ¿qué fue eso? 50, 60, 70, ya no me acuerdo, fue una universidad. Creo que fue 50, porque fue en 50 cuando empezó la política de Estados Unidos a decir, necesitamos maíz, necesitamos cereales en la comida, sale el famoso plato saludable, 50% carbohidratos. Quiero decirles qué fue lo que pasó. Back in the days, por esas fechas, la industria del azúcar empezó a manipular todos los estudios que salían, diciéndole, oiga, los culpables del riesgo cardiovascular no son las azúcares, son las grasas. ¿Listo? Las grasas son el culpable del cardiovascular. Y por eso hay una generación de médicos de esas épocas, inclusive médicos que 80s, 90s, profesores de nosotros de la fundación todavía recuerdan esto, crecieron con el discurso de el huevo es malo para el colesterol, crecieron por el discurso que el exceso de grasa es malo, pero sin saber que realmente eran los carbohidratos. Fíjense, el estudio PURE que salió en el 2018, creo que fue, está puesto, 2016, nos demuestra lo siguiente. Fíjense, quiero que vean en la gráfica cómo en riesgo relativo para enfermedad cardiovascular mayor, el exceso de consumo de grasa, fíjense, tiende a ser protector. 30, 35, 40 tiende a ser protector. Cuando la grasa viene principalmente saturada, ¿cierto? Fíjate, hasta 18, acá lo ponen hasta 18% de esa grasa saturada, realmente neutro, monoinsaturada súper protector y poliinsaturada pues sigue siendo protector. Pero fíjense los carbohidratos. Cuando el consumo de carbohidratos empieza a aumentarse, se dispara la probabilidad de riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora, en mortalidad vemos exactamente el mismo patrón. Vemos que las grasas tienden a ser protectoras, el exceso de grasa tiende a ser protector, tanto monoinsaturada, perdón, saturada que es neutra versus mono y poliinsaturada que son cisoprotectoras, vemos que el exceso de carbohidratos dispara la mortalidad. Entonces, sencillo. Ahí sí le hacemos caso al doctor Biter, eso fue estudio Pure, si fue en 2017. Le hacemos caso al doctor Biter y las frutas son una porquería y solo comamos grasa, pues tampoco. ¿Listo? Ni tanto que no alumbre santo, ni tanto que se queme. Fíjense que cortar carbohidratos por debajo también empieza a disparar la mortalidad e incluso puede ser más rápido. ¿Por qué? Porque es que si yo dejo de comer carbohidratos y aumento el consumo de carnes rojas, empiezo a consumir muchas proteínas, mucha grasa, también hay otras cosas más allá. Por ejemplo, muchas grasas me aumentan el peso, aumentan el cardiovascular, aumentan mucha carne animal, muchas proteínas, digamos, manipuladas, alteradas, lo que sea, empiezan a aumentarme los nitrogenados, me empiezan a aumentar el riesgo proinflamatorio, por lo cual también me altera la mortalidad. Entonces, esto no es para contarles el sweet spot que uno debe tener es alrededor entre el 20 y el 40%, 20 y 30% de carbohidratos provenientes de almidonados, el resto tiene, ojalá, muchas verduras, y tratar de no consumir mucha proteína roja, carnes rojas como el salmón, la carne de res, y más carnes blancas, más pollo, más proteínas vegetales, por ejemplo, que permitan disminuir la carga inflamatoria de proteínas animales, ¿vale? Resumen del cuento, más proteína, menos carbohidratos. Fíjense que a nivel de composición corporal y control glicémico nos va a ir mucho mejor. Ahora, esquemas específicos. No es tan difícil. Si ustedes entienden la raíz de los esquemas, es muy sencillo. Cetogénica es alta en proteínas, baja en carbohidratos y moderadas o altas en grasa. Usted puede ser una cetogénica hipergrasa, puede ser una cetogénica hiperproteica. Esa es casi que la mejor nutrición para la vida, según mi percepción, siempre y cuando se sepa hacer. Una cetogénica estricta tipo Atkins, que se salió por ahí en 1910, 12, no me acuerdo exactamente la fecha, para tratar la epilepsia, es una dieta que es por debajo de 37 gramos de carbohidratos. Pero si ustedes son muy juiciosos con la nutrición,
y ven, por ejemplo, el doctor Rosso, que es neuropediatra, que es un berraco en dieta cetogénica, él le cuesta mucho explicarle, inclusive a colegas, que supuestamente somos médicos y sabemos mucho de nutrición, por qué la pasta carbonara cetogénica. Porque es que no importa cuál sea la fuente de carbohidratos, desde que esté por debajo de 100 gramos, usted va a entrar en cetosis. Más rápido o más lento, dependiendo de muchos factores, usted con el tiempo va a estar en cetosis. Bueno, Eurodiet es una dieta que es cíclica, tenemos semanas de alto, moderado o bajo consumo de carbohidratos, esta es mi dieta favorita para mantenimiento de peso a largo plazo. La paleolítica, que es básicamente la época del paleolítico, no había agricultura, tenemos era carnes, nada de grasas, no había sal, baja en sodio, baja en grasas, alta en proteínas, muy baja en carbohidratos, porque no había agricultura, entonces era literal solo verduras. Es la dieta que yo he visto tal vez con mayor impacto positivo desde mi experiencia personal y unos que otros estudios que he visto en el perfil lipídico, por ejemplo. Yo he visto pacientes con un HDL de 110 a los que yo sigo la dieta paleo. Paleo bien usada, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante, anecdótica acá que les cuento. Mediterránea, que no está para obesidad, no está para diabetes, que tiene muchos sesgos. ¿Y por qué muchos sesgos? Porque todo es que esa es la dieta mediterránea. No es tanto la dieta, es un estilo de vida. Y ahora, hablamos Mediterráneo, Europa, pero ¿qué parte de Europa? Costa italiana española, hablamos del Líbano, que también es Mediterráneo, ¿cierto? No es del todo cierto, ¿vale? Nórdica, que es la misma Mediterránea, pero solo cambiamos el tipo de proteína y el tipo de grasa. En la nórdica ya no utilizamos aceite de oliva, sino aceite de canola. Ya no utilizamos tanto pez y carne blanca, sino más cordero, pero es exactamente la misma. Y el ayuno intermitente, que es un reguero y que la evidencia es súper heterogénea, que hoy en día sabemos que puede aumentar la mortalidad, que ayuno no es, oiga, no desayuno todos los días y empiezo a comer lo que quiera cuando después, porque estoy haciendo ayuno, no. Es un esquema que tiene que ser guiado por una persona que sepa, porque hay tres tipos de ayuno, está el ADF, el TRF, el IDF, que podemos darnos una charla de solo una hora de tiempo de ayuno que dice la evidencia, pero en resumen, tratemos de no utilizar el ayuno. Nutrición saludable para la vida, ¿cuándo comer? Idealmente, nunca uno se debe saltar el desayuno, se sabe que cuando se salta el desayuno aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Y máximo 5, y si quiere extender hasta las 6, 6 y media, idealmente es la ventana terapéutica. Sabemos que la nutrición en la mañana ejerce un efecto termogénico mayor que en la noche. Dicho de otra manera, casi que yo puedo decir atrevidamente la comida engorda más en la noche. Es mínimo el impacto, pero la termogénesis de la nutrición en la noche es mucho menor, ¿listo? Que la termogénesis que usa nuestro cuerpo. Que la termogénesis es la energía que utiliza nuestro cuerpo para poder metabolizar la energía que estamos consumiendo. ¿Qué pasa con las fórmulas específicas de diabetes? Por ejemplo, que aquí tenemos en nuestro país, Glucerna, ProWay DM, por ejemplo. ¿Funcionan? ¿No funcionan? La respuesta es sí, sí funcionan. Sirven mucho. Fíjense, es un ensayo clínico. Pacientes que utilizaron glucerna versus no glucerna, veamos que disminuyen la glicada en una medida que es relativamente importante. ¿Listo? Y obviamente, como yo ayudo a hacer intercambios nutricionales, hay una mayor saciedad, hay ácidos grasos de cadena larga, tenemos carbohidratos de absorción lenta, tenemos mioinositol, tenemos hidroximetilbutarato en glicerna 1,6. Vamos a ver que hay una disminución también importante en la pérdida de peso que nos permite también lograr más la meta holística. Fíjense este estudio que es una población de adultos mayores, una serie de casos, me gusta mucho, quiero que miren los requerimientos de insulina, cómo empezaron a disminuir a medida que empezamos a utilizar fórmulas en los pacientes adultos mayores. Y lo que les hablaba al comienzo, fíjense la variabilidad glicémica, ojo, no estoy hablando de metas de glicada todavía, la variabilidad glicémica empezó a volverse más narrow, a volverse más estrecha, aumentando la meta de tiempo en rango, la variabilidad, ¿vale? Ejercicio, segundo pilar importante. Fíjense esta frase, si el ejercicio pudiera empaquetarse en una píldora, sería el medicamento más recetado y beneficioso del país. ¿Listo? Y lo cierto es que podemos dividir este ejercicio en dos grandes grupos, ejercicio aeróbico cardiovascular o anaeróbico de resistencia. Mayoritariamente, uno no puede hacer uno sin el otro, pero es como para que entendamos a grandes rasgos por qué. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de ejercicios? Que una de las preguntas que saco yo de las clases que algunos debieron dar acá en diabetes, no sé si les di clase a ustedes o tengo clase creo que el miércoles de otra semana, no sé, a los de quinto semestre. Vemos esto, luego entramos en detalle, pero fíjense que tenemos ciertas fuentes de energía en nuestro cuerpo, acá son, digamos, en el caso de ATP, y fíjense cuánto tenemos, ¿cierto? Y cuánto es nuestra máxima tasa de producción. El ATP muscular, que son los fosfatos de alta energía, con el acá, tenemos muy limitados, pero tenemos una gran tasa de producción, o sea, ejercicio expresivo. ¿Qué pasa con la grasa? Mínima tasa de producción, pero virtualmente ilimitada.
Entonces, si no tuviéramos ácido láctico en las piernas, técnicamente, si yo soy un paciente con obesidad, puede trotar de por vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me canso? Porque empiezo también, lo que les digo, el ejercicio es mixto, empiezo a tener acumulación láctico en las piernas, mi capacidad de oxigenación empieza a descender y se me cansa el cuerpo. Pero si no fuera por eso, y estoy en una cetosis, de por vida es una cantidad ilimitada de energía acá. Fíjense que el tipo de ejercicio y la intensidad va a determinar el uso de energía. Energías aeróbicas bajas en fuerzas, la famosa zona 2 de la curva de Borg, que es la curva de Borg, ¿cierto? Principalmente maximizan grasa. Por eso vamos a ver en el gimnasio el famoso fat burning zone, ¿vale? Porque tiene que ver con esto y tiene que ver con eso que acabamos de ver acá, que es el aeróbico. Cuando entramos en un umbral máximo aeróbico, empieza a haber un shift de cambio de utilización de grasa a carbohidratos. ¿Listo? Y por eso yo, como mesólogo en la consulta, veo muchos pacientes que me dicen, doctor, es que yo me mato en la caminadora y no bajo de peso. Pues por eso, Rey, no bajas de peso porque estás usando más carbohidratos que grasa. Entonces necesito que no te mates en la caminadora. Camina, ve a un ritmo más suave. ¿Listo? Y eso es importante a la hora que tengamos. O doctor, es que yo hago mucho ejercicio y yo no sé por qué la glicada me sigue tan alta, la glicemia sigue siendo glicemia alta. ¿Qué estás haciendo ejercicio? No, yo me la paso caminando, camino 40 minutos todos los días. Y yo, por eso, princesa, estás caminando todos los días, no estás utilizando carbohidratos. Entonces, ahí ya vamos dando un perfil. Oiga, paciente con obesidad lo va a priorizar ejercicios de baja intensidad en términos de ejercicio cardiovascular para lograr una mayor utilización de grasas. En pacientes diabéticos, seguramente prioriza un HIIT, que utiliza más carbohidratos porque es de alta intensidad. ¿Listo? La intensidad y duración del ejercicio junto con la condición física de mi paciente va a determinar la mezcla en combustible en el ejercicio. Este libro, que es La fisiología de la nutrición y el ejercicio de William McArdle, sigue que escribió la glucogenosis, vemos cómo ejercicios de alta intensidad creo que miren la captación de glucosa en la pierna. Acuérdense que la captación muscular de glucosa es independiente de insulina. Ejercicios de muy alta intensidad, 75 a 90% de la capacidad máxima de oxigenación, 100 metros planos. Un pique grandísimo. HIIT, miren la cantidad de glucosa que consume versus ejercicio leve, caminatas, trotadas suaves. Fíjense el cambio en carbohidratos. Y obviamente eso es para mostrar el tiempo hasta el agotamiento. Por eso es que los maratonistas, los fondistas, tienen que hacer una preparación. Ese chisme de que es que como yo voy para maratón, me voy a empezar a hacer una carga de carbohidratos 3 o 4 días antes, de eso es paja. Listo, eso es paja, eso no tiene más fundamento científico en la vida. Sé que hacer una carga, pero no 3 días antes, 24 horas antes y tener, asegurarse que el hígado tenga la máxima capacidad de glucógeno disponible. ¿Y cuánto es? 10 a 20% del peso hepático. Listo, entonces no, es que yo empiezo y tengo pacientes que me levantan hasta la mañana a comer pasta, oiga, yo no sé dónde sacan tanto chile. Bueno, ahora, entonces el exceso de ejercicio, ¿todo lo hacemos? No, el exceso de ejercicio también es malo para la salud. Entonces, cuando yo empiezo a superar los 7 8 meses semana de ejercicio, empiezo a tener problemas en salud. ¿Por qué? Por la liberación de estrés, por la cantidad de liberación de miocitoquinas o mioquinas, que en este caso es la interleuquina 6. La interleuquina 6 es una belleza porque la interleuquina 6 se comparte como adipocitoquina producida por el adipocito y como mioquina producida por la masa muscular. Y dependerá de muchos factores si funciona como una proinflamatoria o una antiinflamatoria. Fíjese, pro a antiinflamatoria. Bueno, el exceso de ejercicio, deportistas de alto rendimiento, nunca es salud. Alto rendimiento nunca va a ser salud. Es que yo hago mucho ejercicio y me infarté. Pues mi hermano, el exceso de ejercicio también es malísimo para la salud. ¿Listo? A pesar de que me disminuye las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la obesidad, se dice que le va mejor ser regular que excesivo en el ejercicio. La neuroprotección disminuye por la cantidad de estrés. Entonces, por favor, el riesgo de infecciones aumentan. Bueno, viene un estrago metabólico también hacer exceso de ejercicio. ¿Listo? No tan malo como ser inactivo, pero sí es comparable. ¿Qué pasa en la diabetes? Fíjense cómo le va a la ejercicio de resistencia o ejercicio cardiovascular. Es muy superior. ¿Por qué? Ya lo vimos. Un ejercicio anaeróbico, que es el de resistencia muscular, va a utilizar mayoritariamente ¿qué? Carbohidratos. De modo que es lógico porque me baja más la glicada que el ejercicio cardiovascular. Es porque nuestro músculo va a utilizar carbohidratos sin requerimiento de insulina. Dicho de otra manera, no me importa si soy resistente a la insulina. Si tengo una gran cantidad de masa muscular, mi cuerpo va a metabolizar los carbohidratos sin insulina, por decirlo de otra manera. ¿Listo? Y aquí lo vamos a ver en diferentes estudios, no me voy a morir mucho en esto, donde simplemente a mayor ejercicio vamos a tener de masa muscular y mayor masa muscular vamos a tener un mayor control de glicemia y resistencia a la insulina. Resumen, tenemos dos metas. Ejercicio aeróbico de internacional óptimo, fuerza, prioricen la meta de su paciente. De un paciente diabético y con obesidad,
voy a priorizar una zona aeróbica, zona 2. No lo tengo con obesidad, sino al revés, entonces le voy a priorizar una alta intensidad para utilizar mejor la glicada. ¿Listo? Y siempre construcción de masa muscular. ¿Cuáles son las metas genéricas? 150 minutos semanales como mínimo, intensidad zona 2 si quiero optimizar pérdida de grasa, zona 3 o 4 si quiero optimizar glicada. Ejercicio de resistencia muscular 3 veces por semana, grupos musculares grandes, por favor. Listo. Y una rutina de estiramiento siempre para evitar todas las posibles lesiones. Comportamiento, porque es importante siempre abordar el comportamiento y el coaching que a veces hacemos. Yo no sé si todavía existe el CBU en la Facultad de Medicina de conducta, de terapia conductual, que tomábamos algunos, me parece espectacular que ustedes se gradúen con eso, porque es importante entender el comportamiento de su paciente. Y ustedes lo pueden ver ustedes mismos. Tuve un buen día, me merezco una hamburguesa, tuve un mal día, me merezco una hamburguesa. Como sea, siempre me voy a merecer la pinche hamburguesa. Y ese control del estímulo es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar los cambios en nuestros pacientes más allá de los medicamentos. En el capítulo 5 que les comentaba de la ADA del 2025, fíjense esta belleza de esquema del manejo holístico más allá de los medicamentos. Hablamos de levantarse correctamente, hablamos de desayunar, de moverse, de entrenar la parte muscular, de una muy buena calidad de sueño, el cronotipo de los pacientes, es importante dormir en la noche y estar despierto en el día. Suena muy lógico, pero tenemos los médicos, por ejemplo, que hacemos turnos o que hacen turnos, pues lógicamente eso empiezan a haber alteraciones y todo esto suma. Y fíjense que ustedes van a encontrar una tableta muy bonita en ese capítulo que a mí me encanta, que por favor será bueno que le echara una leída, donde fíjense la evidencia que tenemos, que es muy fuerte, por ejemplo, hacer lo que se llama snacks de ejercicio. Si yo tengo que trabajar 10 horas en una oficina, oiga, cada hora me voy a parar 2 minutos, por un standing desk, si lo tengo, me paro, estiro, me paro 10 veces de la silla, eso no me va a demorar más de 2 minutos. Y fíjense la evidencia tan grande que hay en reducción de insulina. Caminar, sudar, moderado a vigoroso, lo que le hablábamos, fuerza, mucha evidencia. Correcta capacidad y duración de sueño, calidad y duración, ¿cierto? El cronotipo, y más o menos. Y vamos a ver diferentes áreas, en glucada, en lípidos, función cálida, de vía, depresión, ejercicio de fuerza. Fíjense que tiene evidencia limitada, pero ejercicio de alta actividad cardiovascular tiene muy buena evidencia en disminuir la depresión. Entonces, fíjense que todos estos son pilares que nos toca abordar de los 3 pilares que les comento. Conclusiones y mensajes finales, muchachos, para terminar. Diabetes, tratamiento personalizado, composición corporal, siempre, por favor, no es un sesgo mío, o puede serlo por ser obesólogo, pero por favor, siempre composición corporal a todo el mundo. Siempre abordemos el nivel educativo de nuestros pacientes. Fíjense el estudio tan bonito que nos dejó el doctor Mendivil en 2019, cómo el nivel educativo impacta en Colombia la diabetes. Sexo del paciente. No es lo mismo ser hombre o ser mujer y tener diabetes, ¿vale? Y aquí estamos hablando de medicina, no estamos hablando de cosas políticas, estamos hablando de medicina. Red de apoyo, es importante saber, no es lo mismo yo tener un paciente ejecutivo que tiene poder, capacidad de pago, acceso a tener un viejito que acaba de enviudar, que está en depresión, que no vive con los hijos, que es sarcopédico, fuera de metas. ¿Listo? Ustedes tienen que tener en cuenta eso. Con mucho gusto, después les hago unos talleres que hemos hecho de manejo de pacientes holísticos en diabetes. No nos alcanza el tiempo, de pronto Gaby puede corregir, cuadrar para la otra semana y hacemos 2 talleres de esta charla, como la continuidad, hacemos 2 talleres donde les presento 2 perfiles de pacientes y les que ustedes me digan, oiga, ¿cómo podemos manejar estos pacientes? ¿Qué se les ocurre más allá de la terapia farmacológica? Pilares fundamentales antes de medicamentos. Yo puedo tener el mejor medicamento, pues si yo no alineo la nutrición, el ejercicio y el comportamiento del paciente, no lo voy a lograr. Listo, recordemos que los medicamentos son el medio, no son el fin del tratamiento. Los fármacos y la cirugía, pues nos van a servir, cirugía en el caso del paciente con obesidad, nos van a servir como catalizadores de terapia, pero el verdadero objetivo es manejar una correcta nutrición, un correcto ejercicio, una modulación del comportamiento adecuado de los pacientes. Fíjense esta tabla que les dejo acá. Acá no hay unas correcciones, seguramente no, mira, doctor, yo voy a entender otra cosa, sí, seguramente sí, acá eso dependerá, pero en principio el mensaje va a ser el mismo. Metformina, entonces, ¿qué hacemos? ¿La quitamos sí o no? Depende, eso va a ser decisión suya, de su paciente y todas las cosas. Me explico, tengo un paciente, por ejemplo, diabetes de nuevo, él está con 6 8 7 de glicada, se la descubrieron hace 3 4 meses. El paciente tiene además un antecedente, una enfermedad renal crónica, porque hay una shigelosis hace 10 años y casi no muere. ¿Usted va a iniciar metformina? No, seguramente la mejor con una monoterapia con un SGLT2, ¿vale? Entonces, eso usted lo tiene que individualizar, ¿vale? No significa en lo personal, en la práctica personal, a mí me parece espectacular seguir utilizando la metformina. Y sirve de maravilla.
en muchos pacientes, ¿vale? Fíjense cuánto baja la metformina de 1 a 1,5 en glicada. Si yo además acompaño esa metformina con nutrición y ejercicio, me empaco otro 2% de disminución. Y si además uso dietas específicas de dietas, no, sino suplementos como glucerna o Pro DM, le puedo empacar otro 3,5, 0,3 a 0,5 de glicada de disminución. Entonces, fíjense cómo el manejo holístico va a ir mucho más allá de los medicamentos. Insulina, que es virtualmente ilimitada, hay unos puntos donde ya se ve que hay cierto punto que ya no baja más, y hay dosis máxima por otras cosas, pero en principio la insulina ya es la última terapia. Fíjense que con nutrición y ejercicio se empieza a disminuir también, y lo mismo con los medicamentos, como lo vimos en el estudio de serie de casos en adultos mayores. Hablamos de medicamentos que más utilizamos en diabetes hoy en día. GLP-1s, 1 a 1,5, ya salió en tirzepatide, se lanzó en Colombia, en Mounjaro. Cierto que es dual GLP-1 GIP, ya empaca hasta 2 de glicada. Lo mismo, con nutrición y ejercicio vamos a lograr empacar un poquito más, y lo mismo con estos que son evidencias muy regulares, pero que son más anecdóticas que otras. SGLT2 de 0,5 a 1, nos dieron 1,2, nos dieron 1,3, pero en principio, cuando yo acompaño esa terapia de SGLT2 con una correcta nutrición y ejercicio, y además uso mis además técnicas, fíjese que como una terapia que puede bajar de 0,5 a 1 me puede llegar a 2,25. ¿Listo? En control de glicada. Entonces, fíjense por qué es importante hablar mucho más allá de los medicamentos cuando hablamos de la diabetes. Eso es todo lo que tenía para hoy, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta que quieren que abordemos. Y doctora, aquí hay una pregunta de María. Dice que Cuéntamelo todo. quiere saber la diferencia entre la resistencia a la insulina tipo uno, perdón, tipo A y B que mencionaste. Bueno, esos son temas ya que tienen que ver con genéticas y modificaciones del receptor. Si quieres, te voy a pasar un artículo muy bonito que habla de esos dos, pero tiene que ver con ya problemas intrínsecos del receptor. ¿Listo? Acuérdate que tenemos un receptor que llega a unas proteínas de tirosina, etcétera, punto y coma. Te voy a pasar un artículo que da el detalle molecular de por qué tenemos dos tipos de resistencia, ¿vale? Pero eso tiene que ver con obviamente, la expresión del receptor, la producción pancreática de insulina en algunos casos. Entonces, te dejo ahí el artículo, que se lo mando a Gaby porque es importante tenerlo en cuenta, porque es un tema muy, muy, muy amplio, pero en principio lo que yo puedo interpretar, que es lo que más me gusta como entender del tema, tiene que ver mucho con a nivel de estructura receptor. Anita tiene una ¿Algo? pregunta. Sí. Buenas noches, doctor. Hola, Yo quería cuéntamelo todo. preguntar cómo se podría adaptar los ejercicios de resistencia para un paciente que ya tenga complicaciones como neuropatía periférica. Uf, es una muy, muy buena pregunta. Cuando tú tienes un paciente con alteraciones, bueno, primero que todo tienes que mirar el grado de la severidad de la neuropatía periférica, ¿no? Si es un problema que es sensorial o que tenemos un problema que es mecánico, tienes que atenderlo de varias maneras. Esos pacientes que tienen complicaciones micro y macro de esa severidad casi siempre tiene que acompañarse un fisiatra, ¿vale? Para hacer una rehabilitación inicial, y luego, que ya nuestro fisiatra no lo rehabilita, pasamos a nuestro deportólogo que nos lo mantenga con otros tipos de ejercicio. Pero en principio, casi siempre cuando tú miras las neuropatías diabéticas, suceden ¿en qué miembros suceden más? ¿Inferiores o superiores? ¿Qué dices tú? Inferiores. Correcto. Eso no significa que tú no puedas dejar de estimular masa muscular en tren superior, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Entonces, tú siempre puedes encontrar como la comba al palo, donde puede usar bandas, puede usar ejercicios de peso corporal, puede usar pilates, dependiendo del perfil del paciente. Si tengo un paciente que además de neuropatía periférica ya tiene un prediabético, ya tiene una movilidad alterada, con todo ese paciente se me va a ir con unos ejercicios de bandas guiadas por un profesional con rehabilitación en casa que nos permita lograr la estimulación muscular, minimizando el riesgo de lesiones, de caídas o de complicaciones asociadas a la terapia. Bueno, pero eso es una Listo, muy buena doctor. pregunta y toca individualizarlo. No es que la respuesta favorita de nosotros los médicos sea depende, sino que hay que individualizarlo verdaderamente. Listo, doctor. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Que está en chat. Sí, aquí me escriben por privado si si ha visto algún impacto en el consumo de proteína más de como pollo o pescado, a diferencia de la carne roja. ¿Impacto se refiere como a nivel diabetes o impacto en general de que hemos visto Sí, a nivel digamos, de riesgo diabetes. cardiovascular? A ver, dos cosas. Una dieta alta en sodio
también me aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes y o la complicación del desarrollo de la diabetes. Tiene que ver también, obviamente, por estados directos e indirectos a nivel del receptor, como lo vimos ahorita, o también tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de la hipertensión y otras cosas. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú consumes carne roja, tu ingesta de sodio es mayor. La carne roja tiene más sodio que las carnes blancas, por ejemplo. Entonces, esos son los factores que vemos en diabetes. Más allá de la diabetes, sabemos que la carne roja, no por el exceso de grasa, que me aumenta el consumo calórico, o por el exceso de nitrogenados, me aumenta el riesgo inflamatorio, tiene peores desenlaces cardiovasculares. Entonces, la recomendación de la AJA, por ejemplo, es no consumir, no es de la AJA, es de la SCL europea, no, es no consumir más de 2 a 3 veces por semana carnes rojas. De esto, priorizar carnes blancas. Entonces, resumen, exceso de sodio, que tiene más las carnes rojas que las carnes blancas, va a aumentar los desenlaces deleterios en diabetes, aumento de prevalencia, incidencia y o baja, digamos, cumplimiento de las metas. Y, lógicamente, priorizar el consumo de carnes rojas va a aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Vale? Listo, doctor, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. No, muchísimas gracias, doctor. No, con todo el gusto. Me avisan cualquier cosa y pues nada, yo les paso mi número si no tienen otra pregunta y antes que te paso los artículos me acuerdo por más tarde. Listo, doctor, muchísimas, muchísimas Bueno, gracias. Gracias a no a ti ustedes, por muchachos. conectarte. Muchas Que gracias, queden doctor. con este grupo. Chao. Gracias, doctor.